económicos y la inflación en Estados Unidos. Le agradezco mucho a Alberto Bernal que nos acompañe. Él es director de estrategia global en XP Investments. Muy buenas tardes, Alberto. Hola Raquel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias como siempre por tenerme en tu programa y mil saludos a toda la audiencia. Gracias a ti, Alberto, qué gusto tenerte nuevamente por acá. Y bueno, leyendo un poco de la información que se publicaba desde XP Investments, ustedes estimaban que la inflación en Estados Unidos iba a ir bajando, que el dato de hoy podría dar pues algo de alivio, pero el indicador que más ve la Fed además subió a 3.8% anual en el mes pasado y la inflación subyacente quedó en 3.3%, todavía lejos de la meta. ¿Qué nos dice sobre el dato que se publica el día de hoy? Pues en cierta forma, Raquel, era esperado. Mira, yo te confieso una cosa, yo estaba esperando 0.31 en el dato de inflación subyacente y el dato salió en 0.23, o sea que salió mejor a lo esperado y yo era de las personas que esperaba un dato más bajo a nivel del mercado, de los analistas. Pero hay un dato aún más importante, Raquel, y esto es bastante extraño, yo no me lo esperaba, que hay un índice que se llama el core, o sea, el índice super subyacente, digamos, lo diríamos así en español, que es un índice más acotado. Este salió en 0.12% mes a mes, que es el número más bajo desde abril del 2025. Y yo te digo una cosa, Raquel, si tú me hubieses preguntado ayer que cuál era la probabilidad de que la inflación hubiese o fuese a salir tan baja como lo que se publicó esta mañana, yo te hubiera dicho, no, Raquel, va a ser mucho más alta de lo que efectivamente publicaron. Y es que hay unos temas ahí muy técnicos, pero es importante que la audiencia lo sepa. Por ejemplo, los costos de los medicamentos bajaron, los costos de los hospitales bajaron y los costos, por ejemplo, de manejar portafolios a nivel de sector financiero, lo que hacemos personas como Alberto Bernal o el banco en el que trabaja Alberto Bernal, disminuyeron esos costos, entre otras cosas quizás por algo que ver con inteligencia artificial o mayores eficiencias, etcétera, pero esos son sorpresas positivas que ayudaron a que el número hubiese salido por debajo de lo esperado, que es una buena noticia, y por eso el mercado de deuda por la mañana reaccionó relativamente bien a esta noticia. Así es, y a pesar de estos factores sorpresa que mencionas, Alberto, con esta baja de precios en ciertos productos, pues buena parte del aumento y de la inflación que sigue presionando en Estados Unidos tiene que ver, por supuesto, con la guerra en Irán, ¿no? Viene de la gasolina, de la energía, y tú habías insistido también un poco en separar estos choques temporales de la tendencia de fondo, que creo que es algo muy relevante. Con lo que vimos hoy, ¿sigues pensando que es un tema sobre todo desde la gasolina, desde los energéticos, o ves ya señales de que otros precios pues están calentando más de lo que deberían? Afortunadamente no, todavía no lo estamos viendo, pero sí lo vamos a ver en caso de que esto no se solucione en el corto plazo. Ahora, Raquel, tú y yo hemos hablado al respecto y yo sigo teniendo una visión aquí bastante específica en cuanto a lo que tiene que ver con el conflicto en el Medio Oriente. El conflicto en el Medio Oriente es extremadamente complicado, es un tema muy, muy difícil para el mundo para poder sobrevivir en caso de que esto no se arregle en el corto plazo. Déjame darte un ejemplo nomás, y yo creo que te lo di la vez pasada que conversamos, pero es muy importante para que la gente lo entienda. Si no se reabre el estrecho de Hormuz en las próximas, o sea, ya una semana, 2 semanas, etcétera, y no tenemos ese flujo del petróleo normal como lo teníamos antes del inicio de esta guerra, para septiembre, esto es el estimado de Goldman Sachs, para septiembre no va a haber gasolina para aviones ni en Asia ni en Europa. Déjame repetir eso. No va a haber gasolina para aviones ni en Asia ni en Europa. Imagínate, Raquel, el nivel de depresión económica al que nos vamos, donde los aviones no puedan volar porque no hay gasolina. Entonces yo sigo creyendo que esto es demasiado complicado, es un problema demasiado grande como para que se mantenga en el tiempo. Entonces, o China de alguna forma logra romperle el brazo a Irán, o Irán baja la cabeza y acepta los términos de este acuerdo, o Estados Unidos se desespera y comienza pues un incremento en la guerra brutal y destruye todo Irán. Básicamente, esos son los escenarios, pero esto no se puede quedar así por muchísimo tiempo más, porque acabaría con la economía global. Y por lo tanto yo sigo pensando que como aquí todo el mundo pierde, si esto no se arregla, lo más probable es que se arregle.
Coincido contigo, Alberto, y además tenemos el día de hoy este anuncio de un posible cese al fuego, que bueno, ya se ha hablado mucho al respecto, falta el visto bueno del presidente Donald Trump, pero veremos cómo evoluciona y además combinando, por supuesto, conforme nos acercamos a las elecciones intermedias en Estados Unidos también. Pero también me gustaría cubrir el otro tema que se ajustó el día de hoy. Nos enteramos de que la economía de Estados Unidos creció menos de lo que se pensaba al inicio de año. El primer trimestre se revisó hacia 1.6% anual. ¿Cómo se combina esto en tu lectura? ¿Sigue siendo un aterrizaje suave o ya empieza pues más bien a desembocar en algo pues más distinto, Alberto? Yo te confieso, Raquel, que estoy un poco más preocupado de lo que estaba ayer y te voy a explicar por qué desde el punto de vista de crecimiento económico. Del 1.6% que se anunció, el 45% de ese crecimiento fue función del gobierno. Y esto no había pasado hace muchos trimestres. O sea, si no hubiese sido por el efecto positivo del gasto del gobierno, ese número de 1.6 hubiera sido 0.8. Y eso es muy bajo. Entonces, eso es una cosa que me preocupa en una forma importante. La segunda cosa que me parece importante es que el crecimiento del consumo se moderó de una forma relevante en el trimestre, a 0.9% de la forma como se publica en Estados Unidos, que es el trimestre anualizado. Ese es un número de crecimiento muy por debajo del promedio histórico, que es más o menos 2.2, 2.5 para el consumo. Pero quizás la parte que mejor explica qué es lo que está pasando en Estados Unidos, Raquel, es que hay dos clases, dos economías, el famoso K-economy, una parte de la población que está muy bien y la otra parte de la población que no está tan bien, porque está viviendo de quincena en quincena. Y se anunció también hoy que la tasa de ahorro en Estados Unidos del ingreso disponible de los consumidores contra el ingreso disponible bajó al nivel más bajo desde la crisis de Lehman Brothers. Entonces, un tema que preocupa en una forma importante. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente sigue consumiendo, pero está consumiendo o a través de la tarjeta de crédito o utilizando los ahorros. Grave este último punto que destacas, Alberto, también bastante preocupante. Y finalmente me gustaría cerrar como solemos hacerlo, mirando hacia la región tanto de México como de América Latina. ¿Cómo ves tú esta combinación de inflación sostenida, de menor crecimiento en Estados Unidos? ¿Qué deberían de estar pensando hoy los inversionistas que mantienen los ojos en esta región? Pues mira, yo creo que los inversionistas que seguimos enfocados en la región emergente y específicamente en Latinoamérica necesitamos dos o tres cosas muy específicas. La primera, que se reabra el estrecho de Hormuz. Esto es muy importante, porque si se reabre el estrecho de Hormuz, comienza el mercado de petróleo a reaccionar como lo explica la curva a futuro de petróleo, que está en lo que los técnicos llamamos un backwardation muy importante. No un contango, sino un backwardation muy importante, que quiere decir que sale más caro comprar petróleo hoy que comprarlo dentro de un año o dentro de 2 años. Eso es lo que básicamente está diciendo la curva del petróleo y eso es positivo porque lo que implica es que la inflación a futuro debería bajar. Y si la inflación a futuro baja, pues la Reserva Federal por lo menos no tiene que subir tasas de interés como hay algunos analistas que están esperando. Yo sigo completamente convencido de que es muy poco probable que la Fed tenga que subir tasas de interés, pero creo que sería mucho mejor que las pudiera bajar aunque sea 1 o 2 veces. Y si la baja 1 o 2 veces este año, Raquel, pues vamos a tener otra vez debilidad del dólar. Y si tenemos debilidad del dólar, pues eso es una gran noticia para la región emergente, porque tenemos commodities manejándose a niveles altos, expectativa de disminución de tasa de interés que disminuye el costo de endeudamiento para los países emergentes y entre más débil esté el dólar, pues más fuertes las monedas de los diferentes países y eso implica que el ingreso disponible de las personas en términos relativos es mayor. Mejor dicho, el crecimiento normalmente es mucho mejor cuando nos alcanza más con los pesos mexicanos o con los pesos colombianos o con los reales brasileros a comprar productos porque el dólar está más barato. Entonces necesitamos que el dólar se ponga más barato todavía y que el mercado deje de pronosticar que la Fed va a tener que subir tasas de interés. Bueno, pues cerramos con estas posibles noticias positivas para la región, Alberto.